Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estudiantes del Seminario Teológico Ana Sanders, este hermoso día quiero compartir contigo un tema de mentoría, ¿sí? Y para ello, pues tengo este propósito de mostrarte qué es la mentoría en tiempos de crisis. Te saluda Alejandro Mendoza y esperemos que este tiempo sea de edificación. Puedes ir tomando notas, abriendo la escritura, porque partimos de la escritura para avanzar en este tema. Mentoría en tiempos de crisis. Entonces empezamos. El significado de mentoría, ¿sí? Mentoría es un vocablo griego que significa mentor, ¿sí? Esta palabra proviene originalmente de una narrativa, y específicamente es la narrativa de la Odisea, donde Ulises en latín o Odiseo en griego parte para la guerra de Troya. Él, al ir a Troya, invierte 10 años de su vida, y mientras sale de Ítaca deja encargado a un hombre la educación de su hijo, Telemaco, ¿sí? Telemaco durante estos años es instruido, capacitado por este hombre, ¿sí? Este hombre genera una relación, mentor y Telemaco, y es como la relación de un maestro-alumno. Así es como empieza, como la enseñanza de un padre al hijo. El maestro guía al alumno, instruye a otra persona, dirige al aprendiz y lo capacita como alumno para la vida. Entonces, mentor es el encargado de los intereses de Odiseo en formar a su hijo Telemaco y a estar al pendiente de su esposa Penélope. Entonces, mentoría es cuando la persona que yo tomo como guía o consejero. O, de otra manera, cuando alguien te asigna una persona como guía o consejero. Ese es el significado de mentoría. Pero ¿qué tiene que ver mentoría con nosotros, con la iglesia? En el Nuevo Testamento, Pablo escribe una carta a Timoteo y le dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2, 1 al 2. Al escribir esta carta, Pablo está en la cárcel en Roma. Pero ¿quién es Pablo? ¿Sí? ¿Y cómo se dirige a Timoteo? ¿Sí? Pablo es un hebreo, misionero, conocido como Saulo, de la tribu de Benjamín, con actividad específicamente fariseo. Es de ciudadanía romana, nativo de la ciudad de Tarso y educado en Jerusalén bajo la dirección de otro maestro, Gamaliel. Pablo es fabricante de carpas y convertido al cristianismo, convertido a Jesucristo. Entonces, él se dirige, véalo usted, él se dirige y le dice: tú pues, hijo mío. Empieza esta relación señalándole, empieza con un pronombre personal, tú, ¿sí? Eso significa que eran conocidos. Se dirige de una manera personal. Eso significa que había un vínculo, una relación. Y le dice: tú ciertamente, tú pues, hijo mío. La palabra que utiliza como hijo es tecnón, ¿sí? No utiliza la palabra paidos como niño, sino tú pues, hijo mío. La palabra tecnón es la palabra que se utiliza para señalar convertido. Tú pues, de manera personal, hijo producido, convertido, era su hijo espiritual. ¿Quién es Timoteo? Usted se preguntará, ¿verdad? Timoteo, ¿sí? Es un hombre que quiere honrar a Dios. Eso significa su nombre. Es hijo
de un varón griego y de una mujer judía conocida como Eunice. Su abuela es Loida, y entre ellas dos le dieron instrucción religiosa en cuanto a la ley y las costumbres judías. Pero hubo un encuentro entre Pablo y Timoteo en su primer viaje misionero, aproximadamente en el año 48. Para el segundo viaje misionero, Pablo lo encuentra y la iglesia lo comisiona para ser su ayudante. El mismo apóstol lo circuncida. Y esta carta, cuando Pablo la escribe, él la recibe aproximadamente en el año 64. Entonces Timoteo era compañero y colaborador de Pablo, en ese entonces responsable de la iglesia de Éfeso. A través de esta carta, Pablo le da 3 indicaciones a este joven de cómo ser mentoreado en tiempo de crisis. Y le dice lo siguiente, la primera instrucción, quiero que lo vea, le dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiso decirle con esta palabra? ¿Qué quiso señalarle? Cuando Pablo le dice esta instrucción, él había invertido 16 años de su vida en la formación de este discípulo, es decir, le enseñó el camino de Jesucristo y lo mentoreó a través de estos 16 años. Y le indica que en tiempos de crisis, cómo debe reproducirse, cómo debe conducirse. Era un tiempo difícil, porque el Imperio Romano había provocado la persecución de los cristianos. Por otra parte, los judíos, el legalismo judío, los había intimidado. Ellos se escondían, tenían temor, tenían miedo, se ocultaban bajo las catacumbas y no podían salir. En ese tiempo, Pedro había sido encarcelado. En ese tiempo, Pablo había pedido ser trasladado a Roma para ser enjuiciado. Como no puede ver a este joven, le escribe y le dice cómo mentorear en tiempos de crisis. Y le dice, esfuérzate, endunamou es la palabra. Y esta palabra se la dice Pablo, pero Timoteo es un joven novato que recibe instrucción de su maestro. Esta orden, ¿sí?, que quiero que vea, apela a la voluntad de Timoteo para seguir con dirección. Él no lo produce, él no solo lo tiene, sino que él es partícipe de la acción. En la medida que esté en la gracia de Jesucristo, sacará fuerzas. La palabra original es dunamis, ¿sí?, es que significa poder. Entonces, en la medida en que Timoteo esté cerca de Dios, cerca de Cristo, él tendrá fuerzas. Él no la produce, pero en la medida en que se involucra con Dios, recibe poder, llegará a ser fuerte. De esa gracia sacará fuerzas. Esa es la base. Yo quiero decirle, esa es la base en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, usted como padre de familia, usted como ministro, usted como líder de la iglesia, tiene que sacar fuerzas de Dios para enseñar a otros. Porque la gracia de Dios es algo que no merecemos, pero que Dios la pone a nuestra mano, a nuestra vida. Es la acción espiritual que influye en la vida de un corazón que está atento a la voluntad de Dios y lo refleja en su vida. Entonces, usted y yo, hoy, yo quiero decirle, esto está en tiempo presente. Es algo que tiene que ser constante, en una voz media. Eso significa que usted y yo, en este tiempo, así como Timoteo, tenemos que meternos con Dios. Eso es lo que Pablo le dice como primera instrucción a Timoteo.
Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese es el primer elemento de la mentoría en tiempos de crisis. Como padre, como pastor, como líder, como hombre de Dios, tenemos que esforzarnos en la presencia de Dios, meternos en la lectura bíblica, en la oración, y eso va a producir algo. Nos va a dar fuerzas, nos va a dar un carácter, un poder que sobrepasa nuestras expectativas. No solamente esta es la primera, esta instrucción, ¿sí? Sino es una forma de vida. Y le dice, véanlo usted en la Escritura. En la Escritura le señala: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces le da un encargo para tou, ¿sí? Es la palabra. Esta palabra, ¿sí? Pablo, aquí vemos a Pablo ya como un veterano de la fe. Es un maestro. Y le recomienda a Timoteo a través de esta indicación: lo que has oído de mí, ¿sí? Esto es lo que has entendido de mí, lo que has escuchado en estos 16 años, lo que ha llegado a tu oído para obedecer. Tú, está en segunda persona, tú lo has oído de mí, y ante muchos testigos, ante mucha gente, tú lo has apreciado. Para Timoteo fue sorprenderte verlo en Listra, que después de predicar es apedreado. Y nuevamente Pablo regresa. Quiero que note ahí, le indica: lo que has visto de mí en este tiempo que he estado a tu lado. Para tou, es una palabra, lo que has escuchado, es una palabra compuesta, ¿sí? Que habla de proximidad, con, a o para, estar junto o al lado de, ¿sí? Y teu, ¿sí? Es estar colocado al lado, ¿sí? Es colocado para poner en, ¿sí? En, para servir. O sea, Timoteo había tenido a su lado al apóstol Pablo, había estado junto a él y le había enseñado. Inclusive llegaron a Macedonia. Yo quiero decirle que en Macedonia no fue fácil, porque son encarcelados, ¿sí? Son encarcelados, llevados a la cárcel Pablo y su compañero, ¿sí? Y en la cárcel, junto con son metidos al calabozo, metidos en el cepo, ¿sí? Pero en medio de eso, todo el pueblo de Filipo los escuchó cantar. ¿Qué había oído Timoteo? Esto lo instruye. Lo que has aprendido, lo que te he enseñado, transmítelo. Ese es el encargo. Pablo es el ejemplo. Y ahora Timoteo debe ser modelo. Si te has llenado de Dios en tiempo de crisis, puedes reproducirte como maestro, como padre, como mentor, como líder en otros. Es también un imperativo. Para tou es ponerse cerca en voz media y encomienda, da una tarea. Así como Pablo se puso al lado de Timoteo, Timoteo se puede poner al lado de otros. Entonces, mentoría es relación. Él se pone al lado de hombres fieles, dignos de confianza, creyentes confiables. Timoteo conoce a Dios. Eso también, él debe ser un ejemplo. Si has aprendido de hombres de fe, debe ser hombre de fe para otros. Y eso es mentorear en tiempos de crisis. Encarga es dar el mismo mensaje que proviene de Dios en tiempos de crisis. Puedes dar el mensaje de Dios para discipular y mentorear a otros. Porque dice
en segunda persona del singular. Tú lo puedes hacer. Pablo da una serie de instrucciones muy recomendables para mentorear en tiempos de crisis. Y le dice, vea usted, le dice en la Escritura, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta palabra, este verbo didachai, está acompañada de un verbo en futuro, que es esontai. Ellos llegarán a ser. Si tú te has metido con Dios y has sacado fuerzas de Él en tiempos de crisis y estás al lado de otros, esos otros llegarán a ser. Llegarán a ser. Esos otros serán capaces de enseñar a otros. Didachai. Didachai está en infinitivo, ¿sí? Entonces, didachai, ¿sí? Es didáctico, ¿ah? Podrás enseñar. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, que llegarán a ser en futuro para enseñar también a otros. Yo quiero decirle, cuando otros se echan para atrás, tú métete con Dios. Obedece a Dios, porque entonces vas a ayudar a otros con la palabra. Pablo le recuerda a Timoteo su responsabilidad al escribir esto y le dice, has recibido la fe, transmítela. No es un privilegio, es un deber, una obligación en tiempos de crisis. Buscar a Dios. Si estás lleno de Dios, ayudarás a otros. Y esos otros apoyarán a otros. Esta es la enseñanza. Esfuérzate en enseñar. Didachai. Instrúyelos, doctrínalos, dirígelos, encamínalos, dale señalamientos para que lleguen a su destino. Es mostrarles dirección. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano? Enseñar con el ejemplo. Como maestro, como mentor, como instructor en tiempos de crisis. Es una enseñanza práctica. El maestro dice cómo hacerlo. El alumno lo ve y aprende. Observa cómo se hace. Aprende a leer la palabra, a orar y la comparte. Porque lo que se aprende se enseña, se comparte, para que cuando otro reciba la instrucción, lo repite y se diga que efectivamente se enseñó en tiempo de crisis. Habla de un futuro mejor. Si nos metemos con Dios para transmitir esto a otros, yo quiero decirle, ellos a su vez serán capaces de imitarnos y reproducirse en tiempos de crisis. Entonces, eso es mentoría. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Yo quiero decirle, esto yo lo comparto con usted y quiero decirle que pues he tratado ahora de ampliarlo, ¿sí? Es algo que escribí hace años, ¿sí? Para mí tuve la dicha y la fortuna de ponerlo en un escrito, ¿sí? Y que he compartido durante años y ahora lo comparto con usted. Lo he compartido también en otras enseñanzas de mentoría, la importancia de la mentoría dentro de la iglesia local. Que tenga una buena tarde. Que Dios le bendiga.